Vamos a empezar primero con una oración. Dios Padre, que eres santo y misericordioso y que tú nos amas, nosotros que estábamos alejados de ti en medio del pecado, tú tuviste misericordia de nosotros, y con la preciosa sangre que derramó Jesús, limpiaste nuestros pecados eternamente. Sin ningún mérito, Señor, tú nos salvaste y nos has tomado como hijos tuyos, y nos has dado la eterna esperanza para poder entrar en el reino de los cielos. Toda esa gran gracia te lo agradecemos, Señor. Ahora nosotros, el resto de nuestras vidas, para que podamos servirte al Señor, para que podamos predicar el Evangelio, para que podamos obedecer tu palabra. Señor, te pedimos de que estés con nosotros y también sabemos de que nos ayudas y que nos guías y que sostienes cada una de nuestras debilidades. Y nosotros, Señor, que hemos sido redimidos con tu preciosa sangre, estamos reunidos delante de ti para alabar tu gracia, para aprender tu palabra. Y Señor, te agradecemos por hacernos permanecer dentro de esta comunión. Debido a la pandemia del coronavirus, no podemos hacer comunión libremente y ahora mismo hay muchas familias que están escuchando la palabra a través de plataformas online, por lo que, Señor, te agradecemos porque sabemos y confiamos de que estás con cada uno de ellos también. Señor, tú que nos das la palabra que necesitamos en nuestro día a día y que tú nos guardas a través de la palabra y que nos ayudas. En esta hora, Señor, te pedimos que a través de tu santa mano también nos sustentes en el día de hoy y que en medio de este siglo pecaminoso y difícil, Señor, te pedimos de que nos guíes también. Los hermanos y hermanas que están en medio de la enfermedad, Señor, te pedimos de que los sanes lo antes posible, y los que son débiles de corazón y los que están siendo examinados, Señor, te pedimos de que les des a cada uno sus respectivas gracias y que ninguno caiga. Todos los lugares en el que están nuestras iglesias, que están predicando el Evangelio. Señor, todos los hermanos y hermanas que están guardando su fe, te pedimos, Señor, de que les des a cada uno también aún más gracia y que los guíes a través de tu santa mano. Todo lo dejamos en manos del Espíritu Santo. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Vamos a buscar en la Biblia Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Versículo 13. Vamos a leer solo ese versículo. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Y también vamos a buscar Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Versículo 17 y 18. Efesios capítulo 5, versículo 17 y 18. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Hasta aquí. La Biblia nos dice en detalle cuál es la vida de un cristiano nacido de nuevo. Vamos a seguir hablando y estudiando bajo el título de Sed llenos del Espíritu. Antes de recibir la salvación, nosotros cuando no lo sabíamos, pero nosotros estábamos alejados de Dios, dentro de todo tipo de pecados, siguiendo las pasiones y deseos carnales. En Efesios 2, 1, 2, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, que es el diablo, haciendo la voluntad de la carne, y éramos
¿Mm? Por naturaleza, hijos de ira. Las personas que no han nacido de nuevo viven en el pecado, haciendo la voluntad de la carne, conforme al príncipe de la potestad del aire, que es Satán, siguiendo la corriente de este mundo, y hacen todo tipo de cosas a su propia voluntad, ¿verdad? El diablo obra para que las personas vivan en medio del pecado, impulsando a la naturaleza humana. ¿Para qué? Para engañar sus corazones con todas las cosas de este mundo, pero sin embargo, Dios nos salvó, nos liberó del pecado, de la muerte y del poder de Satanás. Y nos ha hecho ahora hijos suyos, y ahora nosotros podemos vivir dentro del poder de Dios. Después de recibir la salvación, la vida cristiana es ahora la vida de un hijo de Dios que ha nacido de nuevo, que vive bajo el control y el poder del Espíritu Santo. Así como el esfuerzo y la voluntad del hombre no pueden escapar del pecado y vencer el poder de Satanás, al igual, tampoco se puede vivir dignamente como hijo de Dios de acuerdo a su propia voluntad, ¿no? Es la muerte de Jesucristo en la cruz y su derramamiento en la sangre, y fue el Espíritu Santo el que nos hizo comprender estas cosas, y entonces asimismo llegó la gracia en nosotros para que podamos ser salvos, y al mismo tiempo el Espíritu Santo renueva nuestros corazones todos los días y gobierna nuestros corazones y nuestras mentes y nos hace caminar en medio de la verdad y nos ayuda a vivir dignamente como hijos de Dios. Es por eso que los cristianos salvos deben continuar esforzándose para vivir cautivados por la plenitud de la gracia y del poder del Espíritu Santo de Dios. Entonces, en las palabras que nosotros hemos leído en Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. La razón que las personas beben alcohol es por el sabor de su borrachera, ¿no? Cuando te emborrachas, te ves muy extasiado. Las personas que consumen drogas, también, cuando consumen muchas drogas, también, pues al fin y al cabo, caen en una adicción. Cuando estás borracho, haces cosas que tú nunca sueles hacer. ¿Y cuál es el resultado? Es un pecado. Hay muchas personas que pecan porque están borrachos y hacen cosas que no nos podemos imaginar. Cuando están borrachos, las personas matan, incluso se matan a sí mismos también, hacen cosas terribles. Pero estás solo borracho con alcohol, por el alcohol. No, algunas personas se emborrachan del dinero, duermen y despiertan pensando el dinero. Hay muchas personas así. Judas Iscariote, cuánto amaba el dinero y cuánto lo quería. Estaba escrito así en la palabra también. Por eso, durante 3 años y medio, escuchando y siguiendo a Jesús y viendo los milagros de Jesús, pero finalmente vendió a Jesús por 30 monedas de plata. Y nuevamente, debido a ese pecado, estaba tan preocupado, este Judas, que finalmente se ahorcó, se suicidó y cayó al infierno por sí mismo. ¿Solo fue Judas el único? Hay algunas personas en este mundo que están ebrios de todo tipo de placeres, intoxicados con la razón, en el poder, completamente intoxicados con los vanos deseos del mundo, obsesionados toda su vida con esas cosas.
Por eso está escrito, ¿no? De insensatez en su corazón durante su vida. Hoy en día no hay personas que vivan como normalmente, ¿verdad? No están cuerdas. Ama el dinero, ama el placer, son crueles, son feroces, se traicionan a sí mismos, aman más el placer más que a Dios, aman más el dinero. De todos modos, nosotros fuimos liberados de allí por la gracia y el poder de Dios. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. La disolución se refiere a desperdiciar toda su vida en medio de todo tipo de depravación en el pecado. Hay un dicho que dice, ¿qué será, será? Que significa lo que sea, será, ¿verdad? Pero nosotros los cristianos no podemos vivir a nuestra propia manera. Sed llenos del Espíritu. Ahora, el Espíritu Santo fue el que nos hizo darnos cuenta de la gracia de Dios. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Nos hace discernir cuál es la voluntad de Dios. Y nos lleva a vivir según la voluntad de Dios. Entonces, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Las personas que viven según los deseos de la carne son realmente personas insensatas, ¿no? Incluso aquellos que han recibido la salvación, ¿no? Pueden vivir según la carne si no quieren vivir por el Espíritu, por el Espíritu Santo, ¿verdad? Es una persona insensata también esa persona. Es una persona lamentable a la vista de Dios. El Señor nos dijo, sed llenos del Espíritu Santo, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y para llegar a este momento, tienes que estar lleno del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está en nosotros, y la plenitud, ser llenos, se refiere a que tiene que estar lleno por completo. Nosotros los teléfonos móviles que tenemos, casi todos los días los cargamos, ¿verdad? Cuando queda ya poca batería, pues cogen y lo cargan, ¿no? Para que esté al 100%, para que funcione como un teléfono móvil normal. Y el coche, también, hay que seguir echándole gasolina para que siga arrancando, ¿no? Y al igual que hoy en día los vehículos eléctricos también se pueden cargar. Y también nosotros, nuestra carne también tiene que seguir comiendo. Comemos 3 veces al día. De lo contrario, no puedes andar, ni siquiera caminar. Recibir la llenura del Espíritu Santo no significa que se recibe y termina una vez, sino que se debe continuar recibiendo la llenura. Entonces, ¿qué debemos hacer? Día a día, las cosas que nosotros vemos y sentimos en este mundo son todas al fin y al cabo del pecado. Y el diablo está infestado y trabajando allí, ¿no? Pero para vencer el cuerpo, al mundo y al poder del diablo, yo no puedo hacerlo con mi propia fuerza, ¿no? Y vimos su gloria, gloria como del Hijo, del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, ¿no? Entonces, en Jesús, nosotros debemos estar llenos de la gracia, de la verdad, de la palabra y del poder del Señor continuamente. Por lo tanto, ser lleno del Espíritu Santo es un mandato muy inevitable y absoluto en nuestra vida en fe. Una persona, ¿no?, que solo come una vez al día, entonces vuelve a tener hambre y busca comida y comida, ¿verdad? Entonces finalmente se puede morir de hambre, ¿no? Igual pasa con un cristiano, nacido de nuevo. Tiene que seguir buscando la palabra de Dios. Entonces, si sigue buscando, entonces puede vivir, puede ser más fuerte, ¿verdad? Hay personas que salen a la iglesia, pues cantan, oran, hacen algo así, cosas, ¿no? ¿No? Y luego finalmente se van. Entonces es como si eso... es como si coges un móvil y... un móvil que está muy poco cargado y de repente se apaga y entonces ya no puedes hacer nada, ¿verdad?
No puedes orar, no puedes vivir con fe a menos que estés llenos del Espíritu Santo. Por lo tanto, yo siempre les voy a decir, y la palabra también nos dice, que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo hasta que le sangren los oídos. Por eso, si vemos en Filipenses 2:13, porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Fue el mensaje del apóstol Pablo a los santos de Filipos, pero solo a los santos de Filipos, no, también para nosotros. Si vemos en Gálatas 3:5, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, aquel que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu está dentro de nosotros, y este Espíritu hace maravillas entre nosotros, ¿no? El Espíritu Santo obra en toda la iglesia y en todas las personas. Salvas, ¿no? Si quieres orar con fervor, quieres anhelar la palabra y vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, entonces Él es quien te ayuda, ¿no? Porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora el Espíritu Santo nos hace darnos cuenta de lo que agrada la voluntad de Dios, ¿no? Si vemos en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad buena de Dios, agradable y perfecta. No nos tenemos que conformar a este siglo, ¿no? Si nosotros tenemos que transformarnos en medio de la renovación de nuestro entendimiento para comprobar cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Y es el Espíritu Santo el que nos hace darnos cuenta de estas cosas también. El Espíritu Santo nos hace comprender la palabra y también nos da un ferviente deseo de obrar por el Señor. Y Él también nos da la capacidad de obrar. Eso significa, pero estas cosas ocurren cuando quieres ser realmente guiado por el Espíritu Santo. Entonces, lo que quiero, en las palabras que vamos a hablar hoy, es que la vida cristiana, en una palabra, es una vida que agrada a Dios. En una frase, ¿no? Una vida que agrada a Dios. Antes de recibir la salvación, nosotros obrábamos para complacer los deseos de nuestra carne, para complacer a nuestro cuerpo, comiendo alimentos deliciosos para agradar la boca, ver cosas jactanciosas para agradar a los ojos, escuchar buenas cosas para agradar a los oídos, solo y únicamente para complacer al cuerpo, para amar más el placer más que a Dios en esos momentos, ¿verdad? Y ahora, después de recibir la salvación, es natural decir, ¿cómo puedo yo agradar a nuestro Padre? El Señor que me salvó. Y esto es algo natural. Los padres que dan luz a sus hijos y los nutren, ¿no? Alégrense tu padre y tu madre y gócese la que te dio a luz. Como está escrito en Proverbios 23. Alégrense tu padre y tu madre y gócese la que dio a luz. Pero el Señor, si nosotros pensamos en la gracia, el Señor que nos creó y nos salvó, entonces, ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Yo realmente no puedo pagar ni una milésima parte de lo que hizo el Señor por mí, pero aún así, el Señor, tenemos que tener ese corazón de devolver esa gran gracia que el Señor ha tenido con nosotros. Nuestros padres que nos han alimentado y nos han dado luz, debemos de olvidar esa gracia así fácilmente y hacer enfadar a nuestros padres. Si olvidamos la gracia de Dios que nos salvó y vivimos descuidadamente sin vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y vivimos sin saber lo que hace feliz a Dios, eso no puede ser posible. Por eso si vemos en Efesios 5:10, comprobando lo que es agradable al Señor. Nosotros vivamos, estemos despiertos, estemos dormidos, tenemos que ver, tenemos que comprobar lo que hace agradable al Señor.
¿Mm? Y el Espíritu Santo conoce la voluntad de Dios y conoce también y nos ayuda a hacer el deseo de hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? El Señor que me salvó, ¿Mm? tengo que agradarlo porque dentro de poco voy a estar delante de Él. El Señor que me salvó, nuestra vida de fe es vivir mientras nosotros anhelamos ese día. ¿Desean desesperadamente, hermanos, agradar a Dios? El Espíritu Santo quiere. Si crees que el Espíritu Santo está con nosotros y crees que el Señor nos ha salvado, pero si no tienes el corazón de complacer a Dios, eso significa que estás viviendo una vida completamente ignorando a Dios. Dios es obvio, ¿no? Que Dios se complazca cuando nosotros recibimos la salvación. Cuando nace un niño, qué felices son los padres, ¿verdad? Y los padres son felices cuando crecen rápidos. Entonces, ¿qué pasa después? Cuando vayas creciendo, tienes que complacer a tus padres, escuchando sus palabras, escuchando cuidadosamente. Porque los hijos que obedecen a los padres son gozo y gloria para sus padres. Y entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer para agradar a nuestro Padre Celestial? ¿Tenemos que vivir una vida con moderación y ya está? ¿Eso va a agradar a Dios? Como está escrito en San Mateo 3, 16, 17, cuando Jesús fue bautizado en el río Jordán y salió del agua, saben ese acontecimiento, ¿verdad? Aquel que es igual a Dios, el Creador, vino a esta tierra con forma humana y fue bautizado por el Juan el Bautista como un pecador. ¿Por qué se tiene que bautizar una persona inocente? El bautismo lo reciben los pecadores. Este inocente, este Jesús, se volvió como un pecador. Cuando entró en el agua, el Señor Jesús nos mostró de antemano de que Él moriría y sería sepultado en nuestro lugar. Y cuando sale del agua significa que resucitaría, ¿no? Y entonces en ese momento los cielos fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Qué significa esto? Jesús expió nuestros pecados a través de su muerte y con su resurrección nos da la evidencia confiable y nos dio la vida nueva. Que la puerta del cielo se abra significa que la puerta del cielo antes estaba cerrada, antes de que muriera Jesús en la cruz y resucitar, estaba cerrada, ¿no? Porque estaba completamente bloqueado por el pecado entre Dios y el hombre. Y cuando Jesús murió en la cruz, se hizo la reconciliación, se formó la reconciliación entre la tierra y Dios. La puerta del cielo se abrió. Dios vino al mundo como un hombre y se abrió el camino para que el hombre fuera Dios. Y mientras el Espíritu Santo venía, decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El Espíritu Santo es el que nos hace darnos cuenta de la gracia de Dios, y el Espíritu Santo viene a nosotros y nos da también la evidencia de que somos hijos de Dios. En Romanos 8:16, el Espíritu Santo mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo nos hizo darnos cuenta de la gracia de Dios y testifica de que somos hijos de Dios. Y el Espíritu Santo es quien nos ayuda a hacer lo que agrada a Dios. Nos da la evidencia de que somos hijos de Dios, nos hace saber lo que le agrada a Dios, nos ayuda a hacer lo que le agrada a Dios. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. De hecho,
el Padre Celestial no tiene necesidad de decir estas cosas acerca de Jesucristo. Cuando Jesús fue bautizado y subió el agua, se abrieron las puertas del cielo, vino el Espíritu Santo, descendió como paloma, y este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Esto es una palabra que el Señor nos dijo a nosotros de antemano, para los hijos que iban a ser perdonados y salvos. El Señor lo mostró de antemano. Dios dijo que en Jesucristo somos salvos y por esa razón dijo, este es mi Hijo amado. ¿Nosotros hemos hecho algo para que el Señor nos ame? No, Él nos amó incondicionalmente. Cuando nace un niño en una familia, los padres lo aman incondicionalmente. ¿Por qué? Porque son sus hijos. Cuando nosotros recibimos la salvación, Dios se complace. Sea la luz y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Que era buena significa que eso le complació al Señor. Cuando la vida del Señor viene dentro de nosotros, cuando la luz del Señor está en nosotros, cuando nosotros recibimos la salvación, Dios se complace. A través de la sangre de la cruz, nos reconcilió, nos hizo darnos cuenta de la gracia de Dios, y entonces por esa razón el Señor se complace de nosotros. Él se complace incondicionalmente cuando nosotros recibimos la salvación. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y ahora, en realidad, Jesús no solo se convirtió en el Hijo amado de Dios, sino que también agradó a Dios. En las palabras de Jesús en San Juan 8:29, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Jesús no solo hizo la obra de salvarnos, sino que toda la vida de Jesús fue un ejemplo para los cristianos salvos. Jesús, a la vez de que era el Hijo amado de Dios, al mismo tiempo hizo agradar a su Padre Celestial, porque yo siempre hago lo que le agrada. Porque Dios estaba con él. Ahora, nosotros somos amados hijos de Dios y al mismo tiempo debemos de convertirnos en personas que agradan a Dios y complacen a Dios. Cuando reciben la salvación, el Señor se regocija, al igual que cuando un niño nace y va creciendo, ¿no? También se complacen los padres y cuando va creciendo pues tiene que ayudar a los padres, incluso ya cuando es más mayor, entonces ayuda a su padre en el trabajo. Cuán feliz hace esto a los padres carnales, ¿verdad? Pero Dios se complace cuando nuestra fe va creciendo gradualmente y no sabemos cuán feliz es Dios cuando nuestro corazón y nuestra mente son obedientes uno por uno de acuerdo con la voluntad de Dios. Por el contrario, si no vive de acuerdo con la voluntad de Dios y vive de acuerdo con su propio cuerpo, una persona que dice que ha recibido la salvación, aunque Dios te ama, no lo estás complaciendo. Los padres que tienen un hijo que tiene muchos problemas, lo aman incondicionalmente, pero no son complacidos, no puedes complacerlos. Entonces ahora nosotros, ¿qué debemos hacer para convertirnos en personas que complacen a Dios? Debemos estar llenos del Espíritu Santo. Tienes que anhelar y esforzarte y querer por ser lleno del Espíritu Santo. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Ahora el Señor y el Espíritu Santo está dentro de nosotros y el Espíritu Santo es el Espíritu de Jesús. Si vemos en Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. El Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo y Espíritu Santo son lo mismo. La Santísima Trinidad, el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo están dentro de mí. Esto, hermanos, ¿acaso es mentira? Es un milagro que nosotros hayamos recibido la salvación, es un milagro de que seamos hijos de Dios.
Y es un milagro de que el Espíritu Santo también está dentro de mí. La palabra de Dios es verdad, es realidad. Como es una realidad tan tremenda, hay hermanos y hermanas y personas que no pueden creer en estas cosas. Nosotros creemos de acuerdo con la Biblia y vivimos. Y nuestra vida de fe es el resultado de esa creencia, ¿no? El Espíritu Santo está dentro de mí. El Espíritu Santo está dentro de mí. Aleluya, está dentro de mí, como dice el cántico, ¿no? Si tú crees en eso y tienes la total confianza, entonces rebosarás de gozo y gratitud. Y ahora tienes que agradar a Dios. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Y ahora tiene que convertirse el hacer la voluntad de Dios en nuestro deseo. Entonces, ¿cuál es el deseo de una persona salva? ¿Es el deseo de una persona salva ser rico en este mundo? ¿Tener alguna posición alta en este mundo? ¿Quieres lograr algo que no hayas podido hacer aquí en este mundo? Todas esas cosas irán a la basura en un momento y desaparecerán. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Eso es la eternidad. Ahora nosotros debemos convertirnos en personas que agradan a Dios, como hizo Jesús. Si vemos en Romanos 15:3, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Todo lo que hizo Jesús aquí en esta tierra cuando vino, no se agradó a sí mismo. Nada se le agradaba a él. ¿Cómo? ¿Para qué entonces? Lo hizo para agradar al Padre Celestial. Para hacer lo que le agrada al Padre. ¿Y cuál es lo que le agrada al Padre? Salvar a los pecadores. Y después de eso, todo es para agradar a nuestro Padre Celestial Supremo. Y luego Él trabajó para salvar a las personas, para agradar a Dios, ¿no? Y tratar de agradar al Padre Celestial salvando a los pecadores y agradarnos a nosotros, para agradar a los pecadores. Pero Jesús, Cristo, no se agradó a sí mismo. Entonces nosotros, ¿por qué decimos? Comprobando lo que es agradable al Señor. Pero estas personas no tienen ningún interés y quieren agradarse a sí mismos, los cristianos. Entonces, ¿es que no tenemos voluntad propia? A ver, no quiere decir esas cosas, pero lo primero, en primer lugar, tienes que agradar a Dios, ¿no? Agradar a Dios, primero. Y el resto del gozo permanece en la gracia y la ayuda de Dios. Y el resto, Dios te ayuda. Si vemos en 1 Corintios 7:34, hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Y el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. El apóstol Pablo lo dijo, ¿no? Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y docente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Entonces, ¿significa eso que no necesitas complacer a tus padres y que no necesitas complacer a tu esposo o esposa? No, no quiere decir eso. Si agradas primero a nuestro Padre Celestial, al Padre Celestial, entonces puedes agradar a tus padres y a su esposo o su marido. Realmente la esposa o el esposo es un regalo que Dios te da. Entonces nosotros vivamos, estemos despiertos, estemos dormidos,
vivir por la voluntad del Señor tiene que ser nuestro ferviente deseo. Entonces, si vemos en 1 Corintios 6:19, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Mi cuerpo, mi espíritu, fueron comprados con un precio alto a través de la sangre del Señor. No es mío. Ni mi alma ni mi cuerpo son míos. El Señor lo compró con un alto precio. Si vemos en 1 Corintios 7:23, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. En otras traducciones, aquí dice por precio fuisteis comprados. En otras traducciones pone por muy alto precio. En Gálatas 1:10, ¿no? Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Para hacer feliz a Dios, para complacer a Dios, tienes que seguir al Señor, primeramente. Si tratas de agradar a los hombres, entonces no eres siervo de Cristo, ¿no? Pues si todavía agradara a los hombres, no serías siervo de Cristo. Esto es lo que dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres también. El apóstol Pablo vivió tratando de agradar al Señor realmente. Si vemos en 2 Corintios 5:19, por tanto procuramos también, ausentes o presentes, serle agradables. El apóstol Pablo, esté despierto, esté durmiendo, esté viviendo o se muera, él solo buscaba cómo agradar al Señor y lo comprobaba todo. Como está escrito en Filipenses 1:20, conforme a mi anhelo y esperanza, que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo. O por vida o por muerte. Ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Cuando estaba atrapado en la cárcel en Roma, su muerte se acercaba cada vez más. Entonces, mientras estaba en Roma, sea ejecutado, sea liberado. Y eso lo dejaba. Pasaba de esas cosas. Eso significa ya sea que yo viva o sea muerto después de ser condenado a muerte. ¿Cuáles son mis sinceras expectativas y esperanzas? ¿Cuáles son? Magnificar a Cristo en mi cuerpo. Si está en la prisión, predica en la prisión. Y si estás enfrente al juez, pues haz todo lo posible para predicar el evangelio a ese juez. Para magnificar a Cristo en su cuerpo. Ese fue el único deseo, en honrar y agradar al Señor. Esto fue lo que hizo el apóstol Pablo. ¿Y nosotros? ¿Qué hay de nosotros? Bueno, Pablo es una persona especial, por eso hizo esas cosas. ¿Nosotros cómo podemos hacer eso? Si nosotros recibimos la salvación igual que Él, somos mismos hijos de Dios igual que Él, ¿qué diferencia hay entonces? Nosotros tenemos diferentes dones, pero tenemos la misma fe, tenemos la misma esperanza y el mismo propósito que el apóstol Pablo. Aunque nosotros no podamos llegar a ser como Pablo o llegar a ser como Pedro, pero tenemos que tener el mismo corazón que ellos. Si vemos en Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Si has recibido el amor del Señor, la vida del Señor y el Espíritu del Señor, debes tener el corazón del Señor. Debes tener el corazón del Señor y el mismo corazón del Señor. Por eso si está escrito en 1 Juan 2:6, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Significa que lo que hizo el Señor, yo también tengo que hacerlo. Al igual que Jesús hizo todas las cosas para agradar a Dios, nosotros también tenemos que hacer lo mismo, para agradar a nuestro Padre Celestial.
Van a vivir sin ningún tipo de pensamiento, viviendo como les conviene, viendo las cosas visibles, yendo hacia donde va, hacia donde sopla el viento. Nosotros no debemos vivir así. Nosotros tenemos una fe clara, tenemos una esperanza clara, tenemos los valores claros, tenemos un propósito claro. Tenemos todas las cosas claras. Incluso si tú estás claro en estas cosas, aunque el viento sople y las olas golpeen, tienes que seguir delante, a por el Señor. ¿De qué tienes miedo? ¿De qué vas a temer cuando el Señor está con nosotros, no? Así como el Señor que caminó sobre el mar, ayudó a sus discípulos, ¿no? A que se manteniesen en calma, porque el Señor estaba con ellos. Y el Señor camina contra todas esas tormentas con nosotros para ayudarnos siempre. Entonces, ¿de qué van a temer, hermanos? Después de recibir la salvación, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros, como está escrito en San Juan 14:20, yo estoy en mi Padre y vosotros en mí. El Señor está en mí y yo en Él, como dice el cántico, ¿no? Si el Señor está dentro de mí, ¿qué les preocupa? ¿Tienen algo que envidiar? ¿Tienen miedo? ¿Tienen que temer a algo como hablamos la última vez? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Eso es la fe. Tenemos que creer, tenemos que tener fe de que el Señor está con nosotros. Entonces, no hay nada de qué preocuparse ni nada de qué envidiar. ¿Qué envidia van a tener? Si el Señor está conmigo y está con nosotros, conmigo, campos vacíos, montañas altas, valles accidentados, cabañas, palacios, o donde sea que esté mi Señor Jesús. Después de todas estas cosas, es el reino de los cielos, ¿no? Ahí está el Señor y existe. Si el Señor en este mundo, si no existiese, todo este mundo sería un absoluto infierno. Si hubiese todo tipo de riquezas y malvadas y maldades y el Señor no estuviera allí, entonces, ¿qué sería? No sería nada. Jesús, mi Señor, está dentro de mi corazón y estoy satisfecho solo con el Señor, como dice el cántico. No simplemente canten, sino que háganlo realidad en sus corazones, por favor. Ahora, en 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Nosotros trabajamos, aprendemos, ganamos dinero, comemos y bebemos, nos casamos, hacemos muchas cosas. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Para hacerlo a la gloria de Dios significa para complacer a Dios. Cualquier cosa cuyo propósito final no sea la gloria de Dios es pecado, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿no? No alcanzar la gloria de Dios es pecado y alcanzar la gloria de Dios es bueno, y eso es lo que le agrada a Dios. Los cristianos, ¿no?, tienen que ser afilados, tienen que estar atentos a todo tipo de cosas. No deben pasarlo así, sin más, sin pensar las cosas, ¿no? Cuando Jesús fue transfigurado en el monte de la transfiguración, en ese momento 3 personas, ¿no? Pedro, Jacobo y Juan vieron a Jesús. Sus rostros brillaban como el sol, su ropa era más blanca que la nieve. Y entonces aparecieron Moisés y Elías y hablaron con Jesús. Es una escena muy asombrosa, ¿verdad? Y los discípulos estaban tan sorprendidos frente a él, preguntándose si eso era realidad o era un sueño. Y Pedro no sabía qué decir, así que dijo: esto es el cielo, ¿no? Vamos a quedarnos aquí, ¿no?
Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y entre las nubes se escuchó: Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él oíd. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces ahora nosotros, si queremos agradar al Señor, si queremos, tenemos que llevar el amor de Dios en Jesús dentro de nosotros, y si también queremos agradar a Dios en Jesús, entonces solo escuchamos y obedecemos las palabras de Jesús, el Hijo de Dios, a quien Dios nos ama y deleita, y esto es lo que agrada a Dios. Ahora nosotros fuimos salvos solo por la gracia de Dios, nos convertimos en hijos de Dios, ahora el Espíritu Santo está dentro de mí. Vivamos o muramos, tenemos que esforzarnos ¿en qué? En complacer a nuestro Dios. No olviden ese corazón. Veamos un momento Hebreos, capítulo 11. Hebreos, capítulo 11. Versículo 4 y 5. Vamos a leer juntos. Hebreos, capítulo 11. Versículo 4 y 5. 4 y 5. 4 y 5. Hebreos capítulo 11, versículo 4 y 5. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque los traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. El representante de los justificados por la fe es Abel. Y al mismo tiempo, fue Enoc el que recibió el testimonio de haber agradado a Dios a través de la fe. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Desde el momento en el que los humanos pecaron en Génesis 3, los descendientes de Adán aparecen, ¿no? Vivieron y murieron a qué edad, vivieron y murieron a qué edad, murieron y a qué edad y tal. Pero en Génesis 5:24, Génesis 5:24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. No murió y fue delante de Dios. Es algo impactante. Hay dos personas que fueron hacia el Señor sin morir, sin ver muerte, Enoc y Elías. Es una sombra del arrebatamiento en la historia. Dios se llevó a Enoc antes del diluvio, para mostrar a los santos salvos que serían arrebatados antes de que Dios juzgue al mundo con fuego. Enoc es otro tipo de cristianos que serán arrebatados o llevados por los cristianos salvos mientras caminaban con Dios y agradaban a Dios también. Es el tipo, ¿no? Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Dios lo tomó antes de ser raptado. Recibió un testimonio de Dios, una evidencia. ¿De qué? De agradar a Dios. Ahora nosotros, por la fe,
fuimos justificados ante Dios como Abel sin ningún mérito. Pero el que agrada a Dios no es algo que venga solo. Por la fe no significa que el hecho de que Él nos ha salvado, sino que también de que Dios está con nosotros, hay que tener fe en eso, y entonces se recibe la evidencia, ¿no?, de que has complacido a Dios porque has vivido de acuerdo con la voluntad de Dios y por fe. Antes de que nosotros estemos ante el Señor, debemos de recibir el testimonio de haber agradado a Dios como hizo Enoc. Entonces, ¿cómo? Nosotros hemos recibido la evidencia de que somos el pueblo salvo de Dios y que somos el pueblo justo de Dios, pero ¿podemos recibir la evidencia de que agradamos a Dios antes de ir al Señor? No sabemos si el Señor puede venir hoy. ¿Podremos recibir esta evidencia? ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Hacer lo que agrada a Dios es pagar los beneficios que tuvo Dios con nosotros. Si vemos en Romanos 14, 7, 8, porque ninguno de nosotros vive para sí, ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Nosotros, las personas salvas, entre nosotros, ninguno vive para sí. ¿Es correcto? ¿Hay alguien que viva para sí? No debe de haber, ¿no? Y ninguno puede para sí. Una persona que vive para sí y luego muere para sí es una persona que no tiene ningún valor, es miserable. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. ¿Por qué? Porque somos del Señor. Sea que vivamos o que muramos, sea que vivamos, bebamos o comamos, todo tenemos que hacerlo para la gloria de Dios, por el Señor, para agradar al Señor. Lo que no... Si es algo que no agrada al Señor, entonces no deben hacerlo. Y aunque no quiera yo hacer estas cosas, pero si esto agrada al Señor, pues tengo que hacerlo, porque mi cuerpo no es mío. Ahora nosotros no tenemos determinación en nuestra propia vida. Vivamos por el Señor, vivamos, muramos o por el Señor muramos, vivamos o muramos, somos del Señor, como dice el cántico. Vivamos o muramos, somos del Señor. Un siervo, como el propietario lo ha comprado con un alto precio, este siervo no tiene voluntad propia, no tiene determinación propia, tiene su propio plan. ¿Qué tipo de plan va a tener? Si el dueño te dice, oye, haz esto, y el siervo le dice, yo no quiero. ¿Por qué tengo que hacer yo eso? No tiene sentido, ¿verdad? Después de haber hecho todo lo que el Señor nos ordena, el dueño ordena a un siervo, no importa si hay elogio o no, somos al fin y al cabo siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos, ¿no? ¿Acaso Dios nos ha hecho siervos suyos también para molestarnos? No, para darnos una gloria aún mayor. Si agradamos a Dios, Dios nos agradará a nosotros más, aún más. Y entonces, primero, ¿qué debemos hacer para regocijar y agradar a Dios? Primero, debes regocijarte con Dios. El Señor nos agradó. Si vemos en 1 Pedro 1:8, ¿a quién amáis? A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Cuando el Señor nos salvó,
cuán feliz somos, ¿verdad? Cuando recibimos la salvación, cuán feliz fuimos. Yo recibí la salvación la noche del 30 de octubre de 1962. Cuando me di cuenta de la gracia de Dios y fui salvo, me pregunté si esto era un sueño. En un lugar oscuro, estaba a cargo de una iglesia rural y estaba pastoreando solo, ¿no? Yo solo, bailando, ¿no? Bailando solo en la carretera, saltando. Es verdad. Yo que fui espiado por la sangre de Jesús, el Cordero de Dios, quien rompió todas mis dudas y me dio un corazón lleno de paz. La expiación del Señor Jesús por mis pecados. Y yo tengo el mismo corazón desde ese momento hasta ahora. El gozo de regocijarse porque recibió la salvación de su alma y el fin de su fe por la gracia de Dios, ¿no? Seamos en Habacuc 3, 17 y 18, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y no haya nada, no haya vaca en los corrales, pero con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y las ovejas sean quitadas de la majada, no haya nada, no tenga absolutamente nada, pero con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Qué piensan, hermanos? ¿Quieren ser felices con las cosas de este mundo? Entonces, cuán miserables serían cuando todo esto desaparezca, ¿verdad? Todo lo que hay en esta tierra no hay nada. Solo si eres una persona que se regocija con el Señor, solo si eres una persona que se regocija con la gracia del Señor y solo con el Señor puedes agradar a Dios. Aquellos que tratan de encontrar el gozo en el mundo no pueden agradar a Dios. Ahora, nosotros debemos buscar aprender lo que agrada al Señor. Y si lo sabemos, tenemos que hacerlo para agradarlo, ¿no? Vamos a buscar un momento 1 Tesalonicenses capítulo 4. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 1. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 1. Versículo 1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y os exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. El apóstol Pablo, mientras enviaba la palabra a la iglesia de Tesalónica, mientras predicaba las palabras, ¿no? Les dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios. Así abundéis más y más. El apóstol Pablo, a esta iglesia de Tesalónica, les mostró el amor de Dios. Y en muchas tribulaciones recibieron el Evangelio, como está escrito en Tesalonicenses capítulo 1. No solo recibieron la salvación, sino también el apóstol Pablo le enseñó a cómo agradar a Dios como cristianos. Y cuando estos santos aprendieron de cómo agradar a Dios, ellos dijeron que iban a esforzarse al máximo, ¿no? Como está escrito en 1 Tesalonicenses 2:13, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, los creyentes. Cuando Pablo enseñó a los santos de Tesalonicenses, no la recibieron por medio de palabras como palabras de humanas, sino por medio de la palabra de Dios.
Por eso, esa palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, los creyentes. Y por eso, la iglesia de Tesalónica es una iglesia realmente ejemplar, recibiendo el Evangelio con alegría en medio de una tribulación tan extrema en esos momentos. Trataron de imitar al apóstol Pablo y a Cristo se esforzaron. Y han sido un ejemplo para todas las iglesias que los rodeaban. Y los rumores de la fe de los creyentes de la iglesia de Tesalónica se esparcieron por todas partes, y es verdad. Y también estos hermanos de la iglesia de Tesalónica ayudaron muchísimo para ayudar a los santos pobres en Jerusalén cuando estaban en la pobreza extrema durante... Y en medio de esa tribulación también la iglesia de Tesalónica tuvieron la alegría, ¿no?, de aceptar el Evangelio en medio de esa pobreza extrema realmente, ¿no? Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros. La recibisteis no como palabra de hombre, sino según en verdad, la palabra de Dios la cual actúa en vosotros. Nosotros tenemos que esforzarnos para saber y aprender a cómo agradar a Dios. No dejarlo a la ligera estas cosas. Yo mientras vivo aquí en esta tierra, el resto de vida que me queda, ¿cómo puedo vivir por el Señor? Si buscan, lo encuentran. Predicarle las palabras, la palabra, el evangelio a una persona que no ha recibido la salvación. Esto agrada al Señor, como está escrito en Lucas 15:7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Si un pecador se arrepiente y recibe la salvación. Es por eso que nosotros estamos tratando de predicar el Evangelio para salvar a esas almas que están perdidas. Porque cuando recibe la salvación una alma en el cielo, lo que ocurre es que hay gozo delante de los ángeles de Dios, ¿no? Como dice el cántico, gloria, gloria, el Señor, hay gloria dentro de los cielos, porque un pecador que estaba perdido ha vuelto. Hay una fiesta en el cielo. Cuando un pecador se arrepiente, entonces, ¿no somos nosotros felices? Cuando escuchamos de que en el extranjero han recibido la salvación personas y que en el extranjero hay muchas personas que están recibiendo la salvación, entonces nosotros estamos muy regocijados y agradecidos, ¿verdad? Tenemos que ayudar también a las personas débiles que han recibido la salvación, porque esto también agrada a Dios, y cualquiera que dé a uno de esos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. De cierto os digo que cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Hay muchas cosas que podemos hacer para agradar a Dios si las buscamos. Servir en la iglesia, empezando de las cosas más pequeñas, son agradables cuando Dios la ve. No importa que las personas lo sepan o no. Con solo que sepa el Señor y que el Señor esté complacido, con eso sobra. ¿Nosotros acaso vivimos en el mundo para hacernos visibles y para agradar a la gente? No. Una persona, le importe o no le importe, lo primero es agradar y complacer a Dios. Y ya está. Todo por lo que hagas por el Señor, los sacrificios que hagas, ya sea que vivas o mueras. Si vives para agradar al Señor, vivirás. Y si mueres para agradar al Señor, pues mueres. Pero estás asustado por esto. Ahora. Los que agradan al Señor, esto lo tenemos que hacer. Tenemos que hacer de manera muy consistente. Vamos a echar un vistazo en Génesis capítulo 5. Génesis capítulo 5, versículo 24.
versículo 24, capítulo 5. Voy a leer yo desde el 22. Y caminó Enoc con Dios, después de que engendró a Matusalén, 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Esto fue antes del diluvio, realmente vivió mucho tiempo, ¿no? ¿Verdad? Enoc, después que engendró a Matusalén, que fue la persona que más tiempo vivió, ¿no? Caminó con Dios. Tuvo hijos, ¿verdad? Está escrito de que vivió en las montañas evitando el mundo y no. Durante 300 años caminaba con Dios mientras vivía en casa y daba luz a hijos durante 300 años. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. ¿Qué significa esto? Que estaba haciendo su vida familiar tan normal como las otras personas. Además, en el versículo 24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Enoc recibió la evidencia de que agradó a Dios. Y en Génesis 5, caminó con Dios. Caminar con Dios es agradar a Dios, es una vida de agradar a Dios. El propósito de la creación del hombre por Dios a la imagen de Dios es porque Dios quiere amarlo, es porque Dios quiere estar con él. Dios estaba con Adán y Eva en el huerto de Edén. Podía comunicar con Dios todos los días, caminaban con Dios, pero debido a que Adán pecó, su relación con Dios se cortó. Lo echaron del jardín del Edén. Por eso la tierra fue maldita. Pero no quiere decir que Dios haya abandonado a los humanos, les tuvo misericordia. Se compadeció e hizo la obra para salvar a los humanos. Es Jesucristo, ¿no? Realmente es Dios que vino en forma humana. ¿Por qué Dios vino a este mundo maldito en forma humana? Dios buscó a la gente, vino para salvar a las personas, para amarlas y para hacerlas caminar con Dios. Con la muerte de Jesús en la cruz, nosotros que éramos enemigos suyos, se terminó, se nos reconcilió con Dios. Si vemos en San Mateo 1, 21 a 23, el nombre de Jesús, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El significado de Jesús es salvación. Es lo mismo decir Jesús que salvación. Y llamarás a su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahora, el propósito de que Dios nos salvó es para que el Señor esté con nosotros, para estar con nosotros. Debido a nuestro pecado nosotros estábamos separados de Dios y éramos enemigos suyos, pero a través de la muerte de Jesús en la cruz nos reconciliamos con Él y ahora Dios nos ama. Y nosotros amamos a Dios. Entonces, ya que nos hemos reconciliado con Dios, y Dios caminó con la gente, ¿no? Ese es el propósito de Dios de salvarnos. Si vemos en Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vemos su gloria, ¿verdad? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros.
Logos Encarnation, ¿no? Es decir, que aquel verbo fue hecho carne, Dios hecho carne, y habitó entre nosotros, para que esté con nosotros y luego llevarnos al reino de Dios. Ser salvo significa que el enemigo que era de Dios, enemigo de Dios, se ha reconciliado con Dios y ahora Dios está con nosotros. Aquellos que caminan con Dios en esta tierra irán al cielo y vivirán con Dios para siempre. Y ahora, el propósito de que Dios nos salvó es para hacernos saber cuánto nos ama y cuánto quiere estar con nosotros, para que caminamos con Él. Por esa razón Dios nos dio esta gran gracia. Está escrito de que Jesús siempre agradó a Dios. Nosotros, que somos salvos, nosotros somos personas que tenemos que agradar a Dios, a Jesús, ¿no? Y Dios está con nosotros. Vamos a buscar un momento Éxodo capítulo 29. Éxodo capítulo 29. Éxodo capítulo 29. Versículo 45 y 46. 45 y 46. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo Jehová su Dios. ¿No bajaron los israelitas a Egipto para servir y ser esclavos del rey Egipto durante 400 años? Esto muestra que las personas que han sido creadas a la imagen de Dios estaban sirviendo al diablo en lugar de servir a Dios, ¿no? Están sirviendo al diablo en vez de servir a Dios. Es imagen de eso, ¿no? Y Moisés es un modelo de Jesús. Y al enviar a Jesús, ¿no? Es decir, a Moisés, para traer el desastre en Egipto y por el poder de Dios para sacar al pueblo de Israel y sacarlo, nos mostró que a través de Jesucristo nos salvaría. El Señor de antemano que nos salvará a nosotros, que nosotros estábamos cautivos del poder de Satanás, ¿no? Después de que los israelitas fueron sacados de Egipto, Dios les dijo que construyeran un tabernáculo en el desierto. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto, para habitar en medio de ellos. Yo Jehová su Dios. La razón por la que le dijo que hiciesen el tabernáculo, para estar en medio de ellos, ¿no? Y cuando los lleva a la tierra de Canaán, es otra imagen de que el Señor nos llevaría al cielo eterno. Ahora, este es el Antiguo Testamento que muestra que la historia de la nación de Israel nos salvará a través de Jesucristo. Es que Dios está con nosotros y que Dios nos ha liberado del poder de Satanás y del poder de la muerte. Y Dios nos quiere llevar al cielo para vivir con nosotros eternamente. Por eso la vida que agrada a Dios, en otras palabras, es la vida de caminar con Dios. Una vida caminando junto a Dios. Cuando recibes la salvación, viene el Espíritu Santo. Si vemos en Gálatas 3:2, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros, ¿no? Y cuando una persona recibe la salvación, primero lo que se da cuenta es, esto es salvación. Y luego, esto es nacer de nuevo. Y luego, soy hijo de Dios. ¿Y qué es lo que sabes después? El Espíritu Santo está dentro de mí. Hermanos, esto es una gran verdad. Y como es una verdad tan asombrosa, las personas pueden preguntarse, ¿realmente el Señor puede estar dentro de mí? Pero, ¿pueden pensar eso? ¿Acaso está mintiendo el Señor? Si está escrito aquí en la Biblia. Y las personas se olvidan de esto continuamente.
Como no lo sienten, ¿no? Hay personas que dicen, me gustaría que el Señor me retuerza o lo que sea para sentirlo, pero, ¿no? Esto no podemos entenderlo con la cabeza realmente, pero si el Señor dice que está en nosotros, es que está, hay que creer. Eso es fe. Si vemos en Efesios 3:17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Tenemos que creer, tenemos que tener la fe de que Cristo habita en nuestros corazones. El Espíritu Santo está con nosotros para protegernos, para guiarnos. Si vemos en Romanos capítulo 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Nosotros, como somos tan débiles, el Espíritu Santo es quien nos ayuda en nuestras debilidades. Si vemos en Salmos 84:14, este Dios es nuestro Dios para siempre y Él nos guiará hasta que muramos. Este Dios es nuestro Dios para siempre y Él nos guiará hasta que muramos. Hasta la muerte el Señor nos guía. Si vemos en Salmo 121, 1-2, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Después de recibir la salvación, ahora Dios es mi Padre, el que me salvó, el que me protege, me ayuda y me guía, incluso mientras vivo aquí en esta tierra. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El Padre que me salvó, que me protege, me ayuda y me guía, incluso viviendo aquí en esta tierra. Él no duerme. Veamos y busquemos un momento Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13. Versículos 5 y 6. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Sean vuestras costumbres sin avaricia, ¿no? En coreano está escrito de que no améis el dinero también allí, ¿no? Entonces, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. El Señor nos dice que no debemos amar el dinero. Tenemos que trabajar duramente para difundir el Evangelio. Para mí, para mi familia. Tenemos que trabajar duramente para ayudar a los débiles. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Tienes que conformarte lo que el Señor te dé. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, ¿no? Cuando amas el dinero y tienes deseo por el dinero, te vas de tu fe, la dejas, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. No crean que el dinero le va a proteger, que el dinero le va a dar la felicidad, que el dinero te va a proteger en el futuro. Esto Dios lo odia. No sean codiciosos, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. ¿Qué tan pobre fue el Señor aquí? ¿Qué tan pobre eran los discípulos? ¿Saben lo mal que vivieron los santos en el pasado? Con la pobreza extrema, pero sin embargo vivieron para agradar al Señor según la voluntad del Señor. Y nosotros qué cómodamente estamos viviendo ahora en nuestros tiempos, ¿verdad? El Señor dijo, no te desampararé ni te dejaré. Esto significa que el Señor está con nosotros, que no nos desampara ni nos deja. El Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Tienen algo que envidian? ¿Están preocupados? ¿Tienen algo que temer? No. Si el Señor está conmigo, ¿de qué tengo que tener yo envidia? ¿De qué tengo que tener miedo? ¿De qué tenemos que preocuparnos? Si vemos en Miqueas 6, oh hombre que te ha declarado lo que es bueno y que pide a Jehová de ti, solamente
hacer justicia, llamar misericordia y humillarte ante tu Dios. Lo que agrada a Dios es caminar con Dios. Va a la iglesia, ora, canta un par de alabanzas, y si eso haces un poco de ofrenda, pero si no caminas con Dios, Dios no estás complaciendo para nada a Dios. Tienes que hacerlo con Dios. Tienes que caminar humildemente con Dios. Y tienes que tener fe en que Dios está contigo. Caminar con Dios es una vida de servicio a Dios. Seguimos en 1 Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Nosotros somos sacerdotes que servimos todos los días a Dios en el templo, porque Jesús es el templo y nosotros somos sacerdotes en el templo de Jesús. ¿Qué es el sacerdote en el templo? ¿Se sirve a sí mismo? No, sirve a Dios todos los días. Somos sacerdotes espirituales, ¿no? Para ofrecer sacrificio santo y bueno hacia la vista de Dios. Entonces, para que un sacerdote pueda agradar a Dios, ¿qué tiene que hacer? Tiene que alejarse del pecado, tiene que alejarse de la mentira. Seguimos en 2 Corintios 6:17, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. El sacerdote que camina con Dios y agrada a Dios y sirve a Dios debe ser separado de los pecados de este mundo y de las mentiras y de las vanaglorias. Seguimos en 1 Pedro 1:15, 16. Como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. El Padre Celestial dice, sed santos porque yo soy santo, ¿no? Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Qué significa esto? Es vivir una vida separada del pecado, una vida separada de la vanagloria del mundo. Viviendo en medio del pecado, dices que estás caminando con Dios, que bien mienten. Enoc caminó con Dios y Noé, antes del diluvio. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Enoc también caminó con Dios. Y Noé, quien fue salvo al hacer un arca antes del diluvio, también caminó con Dios. Si miras en Génesis 6, a partir del 11 para abajo, ¿no? Porque la tierra estaba llena de violencia, estaba llena de pecado. La iniquidad prevaleció sobre la tierra. Entonces Dios le dijo a Noé, voy a juzgar a este mundo con agua. Así que prepara un arca. Estaba lleno de iniquidad, de pecado. Así que lo derribó todo con agua, lo saben, ¿verdad? Y ahora, Dios, no con agua, sino que ha preparado el fuego, ¿verdad? Como está escrito en 2 Pedro 3, 6, 7, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que asisten ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres, de los impíos, ¿no? Así, al igual que los castillos de Sodoma y Gomorra fueron quemados con fuego y azufre y fueron arrasados, ¿no? Si ustedes van a la zona de Sodoma y Gomorra, la zona del Mar Muerto, que fue destruido, que está cubierto todo con azufre, si coges y pones un fuego allí, se vuelve a quemar otra vez todo. Se enciende. Y si vas a la zona del Mar Muerto, hay zonas muy, muy termales, ¿no? Y en las aguas termales el agua aún está hirviendo, ¿no? El Señor juzgó a Sodoma y Gomorra con fuego y azufre. Y es una muestra de que el Señor juzgaría al mundo así. En este mundo, la civilización científica se ha desarrollado, el arte se ha desarrollado, el mundo se ha desarrollado enormemente, pero el pecado se ha desarrollado aún más extremadamente. Y ahora, el Evangelio se ha predicado en todo el mundo, y ahora el periodo de gran paciencia de Dios está llegando a su fin.
Nosotros, ¿qué debemos hacer? Así como Enoc fue arrebatado antes del diluvio, así como Noé construyó el arca según la palabra de Dios antes de que fuese juzgado con agua este mundo, nosotros, si estamos separados en este mundo y vivimos caminando con Dios, Enoc es la imagen de los santos que Dios arrebatará antes del juicio. Y Noé es el modelo del pueblo de Israel que recibe la salvación a través del periodo de tribulación. Pienso así, ¿no? De todos modos, la persona es quien la persona que camina con Dios, Dios los protege de las tribulaciones. Ahora nosotros que vivimos con Dios, tenemos que agradar a Dios y tenemos que vivir con la esperanza de encontrarnos con el Señor que va a venir dentro de poco. Vamos a buscar un último versículo en la Biblia, Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21. Versículo 3. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos será su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Este cielo nuevo y esta tierra nueva, aquí la palabra que Dios con los hombres aparece 3 veces, ¿no? La palabra de Dios. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. En el cielo nuevo y tierra nueva, para vivir con Dios en la gloria para siempre. Y para vivir con Dios en la gloria para siempre, antes de ir al cielo, necesitas agradar a Dios en esta tierra y tienes que caminar con Dios. Porque eso también es una prueba de que has recibido la salvación, ¿no? No quiere decir que haciendo las cosas antes que acabo de decir, ¿no? Haciendo esas cosas vas a ir al cielo, no, sino que hacer estas cosas es una prueba segura de que has recibido la salvación primeramente. Los verdaderos cristianos agradan a Dios que está con ellos. Y los verdaderos cristianos se distinguen del mundo por estar llenos del Espíritu Santo. Los verdaderos cristianos viven con la esperanza eterna. Y el Señor los ama. Y ahora el Señor lo ha preparado todas las cosas, el cielo eterno, para que vivamos con Él para siempre. Entonces, para caminar con Dios y vivir una vida que agrada a Dios durante nuestras últimas vidas, debemos esforzarnos para obedecer, tanto como aprender la Biblia y entender todo lo que está escrito en la Biblia, para ser personas que caminan con Dios. Vamos a terminar con la oración. Dios santo, que eres santo y misericordioso, tú que nos llamaste cuando nosotros estábamos en medio del pecado, nosotros cuando no te conocíamos, Señor, el Señor Jesucristo murió en la cruz y limpiaste nuestros pecados eternamente, Señor. Esa gran gracia te lo agradecemos. Sabemos de que el Espíritu Santo está con nosotros y que sustentas cada una de nuestras debilidades también y que nos protege y que nos guía hacia la verdad y el resto de nuestras vidas para que podamos vivir por tu gloria y por tu gracia y por tu voluntad, Señor. Te agradecemos también de que nos ayudes para que nuestro corazón no sea arrebatado por las cosas vanas de este mundo, para que sea arrebatado por la guía del Espíritu Santo, Señor, para hacerte feliz, para regocijarte, para que podamos vivir por tu gloria, para que cuando estemos delante de tu gloria, que falta poco, Señor, no te avergoncemos. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén.